Hola, mi tema es sobre contaminación cruzada y voy a hacer un video tutorial basados en la norma 251 y 605. Principalmente les voy a hablar sobre 5 puntos para evitar la contaminación cruzada. El primero pues es lavarse muy bien las manos después de ir al baño o después de manipular cualquier tipo de carne cruda o vegetales sin lavar. Lavar o desinfectar o antes de tocar cualquier alimento que esté listo para el consumo. El segundo punto es evitar que cualquier utensilio que toque alimentos sin lavar o desinfectar o alimentos crudos toquen cualquier tipo de alimento ya cocido y listo para su consumo. El tercer punto es usar un trapo siempre para desinfectar las áreas. Esto tiene que estar reposando mediante una sustancia con agua clorada específica. El cuarto punto es lavar y desinfectar todos los utensilios y trapos que entren en contacto con los alimentos crudos y sin lavar y desinfectar. También todas las superficies que entren en contacto con este tipo de alimentos. El quinto punto es cómo almacenar los alimentos para evitar esta contaminación cruzada. Es que cuando se almacene carne cruda debe de ser, aparte de los demás alimentos, de preferencia en la parte inferior del refrigerador, y tapar bien los alimentos, ya sean recipientes o bolsas. Hay que recordar que es muy peligroso 1. Manipular los alimentos sin lavarse las manos después de ir al baño. Toser o estornudar sobre los alimentos mientras se preparan. Por eso es importante usar correctamente el cubrebocas. 3. Tener heridas en las manos. Si es que alguna persona que manipula los alimentos tiene algún tipo de herida, es importante usar guantes. Otro punto importante es que las soluciones para desinfectar superficies, utensilios y trapos deben ser correctamente preparadas bajo la normativa de cloración. Y bueno, en general, ¿qué es la contaminación cruzada? Es la transferencia de microorganismos como bacterias, virus o parásitos que pasa de un alimento crudo o sin lavar y desinfectar hacia un alimento cocido o que ya está listo para su consumo. ¿Y cómo ocurre la contaminación cruzada? Te lo explico en 3 sencillos pasos. 1. De alimento a alimento. Esto ocurre de alimentos crudos o sin lavar a alimentos cocidos, ya que en este tipo de alimentos crudos y sin lavar y desinfectar existen microorganismos que pueden dañar nuestra salud. Y ¿cómo ocurre? Cuando estos dos alimentos se ponen en contacto directo, por ejemplo, una carne cruda con un guiso cocido que ya está listo para consumir. 2. De persona a alimento. Si no se hace bien el correcto lavado de manos, va a suceder muy fácil esto. Y también cuando la persona manipula un alimento crudo, debe de lavarse correctamente las manos antes de manipular otro tipo de alimento. Un ejemplo es, si la persona manipuló un bistec crudo o carne de res cruda y después va a preparar un cóctel de frutas. Aquí es muy probablemente que suceda esta contaminación, ya que no se hizo un correcto lavado de manos después de la operación. Y 3. De superficie a alimento. Esto ocurre cuando utensilios, barras, superficies, trapos, lo que sea, que estuvo sucio y en contacto con carne cruda, alimentos sin desinfectar, entra en contacto directo con alimentos cocidos que ya están listos para su consumo. Y el resultado de estas 3 cosas erróneas que no se deben de hacer es el fruto de enfermedades, que puede ocasionar enfermedades gastrointestinales. Siempre hay que recordar que el mismo uso de los utensilios en alimentos crudos sin lavar y que se revuelva con alimentos cocidos causa contaminación. Lo ideal sería que en los establecimientos y servicios de alimentos tuvieran una colorimetría de tablas. Para esto ahorita te lo voy a enseñar cómo se hace. 1. Tabla blanca. Esta tabla se debe utilizar solamente para pastas, quesos, pan y bollería. 2. Tabla de corte verde para frutas y verduras. 3. Tabla corte amarilla. Esto para carnes blancas como pollo, pavo, etc. Tabla de corte azul, esta únicamente para pescados y mariscos. Tabla de corte roja, únicamente para carnes rojas, ternero, res, cerdo, etc.
tabla de corte marrón para carnes cocidas y fiambres. Y finalmente, obviamente, aparte de las tablas, pues su cuchillo de color respectivo para cada tabla. Y con esto pues se va a evitar más fácilmente la contaminación cruzada porque ya se va a estar clasificado de un color específico para cada tipo de alimento. Y pues esto sería todo. En estos sencillos pasos espero que les haya servido para saber lo que es pues la contaminación cruzada y evitarla y cuidar todos nuestra salud.